Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y déjenme confesarlo, hoy día amanecí entre devocional y místico. Así es que hoy día va a ser un episodio un poco raro. Bueno, los últimos episodios han sido un poco raros de la Biblia bajo los lentes, pero este va a ser raro por motivos distintos, creo yo. Entonces vamos al texto. Hoy día quiero invitarlos a reflexionar sobre un trecho, sobre la parte final de el capítulo 15 del libro de Éxodo. Vamos a dedicarnos a los versículos 22 hasta el 27, principalmente el versículo 27. El 27 es el que más me interesa, pero para llegar al 27 tenemos que pasar por el 22, 23, 24, 25 y 26. ¿No? Ok. Y vamos a ver que esto también va a ser un viaje en el sentido místico. Muy bien, ¿cuál es el contexto? El contexto es que el pueblo de Israel acaba de atravesar el Mar Rojo, que es la traducción no literal del Yom Suf, perdón, del Yam Suf. Yom Suf significaría día de juncos. Yam Suf es el mar de los juncos, es el Yam Suf. Y, y el pueblo entonces ha visto al ejército de Faraón derrotado por Dios, ahogado en las playas de el Mar Rojo, del Mar de los Juncos. Y Moisés canta entonces un- un- un cántico. ¿Qué más va a cantar, no es cierto? Eleva un cántico, entona un cántico eh, con acompañamiento de las mujeres. Miriam y las mujeres empiezan a responder de manera antifonal y a tocar los panderos, una cosa muy bonita. Ok, pero pasa la celebración y ahora entramos en lo que continúa. El pueblo de Israel tiene que empezar realmente su viaje hasta la tierra prometida. Y el versículo 22 del capítulo 15 de Éxodo comienza así. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ok, entonces tenemos una situación bien clara. El pueblo de Israel comienza a andar por el desierto. Eh, Dios hace que Moisés los guíe al desierto. Y aquí ya tenemos, yo creo que una primera metáfora. Eh, o sea, no estoy diciendo que no haya estado, no hayan viajado en un desierto real. Solo que estoy diciendo que el propio desierto es una metáfora de la vida. ¿Ok? Les dije que me desperté el día medio entre devocional y místico. Ok, y en el desierto pasan cosas. Y una de las primeras cosas que pasa en el desierto es que a uno le da sed. Y el pueblo de Israel anduvo 3 días, dice el texto, sin encontrar agua. Y cuando las encontraron resultaban que eran amargas. Amarga, en hebreo se dice justamente Mará, y por eso le pusieron el nombre de Mará a esa región. Muy bien, está todo claro, no hay nada que eh, interpretar por ahora. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ok, el pueblo está murmurando contra Moisés, pero parece lógico, ¿no? O sea, yo no sé si uno no murmuraría. Se empiezan a quejar, o sea, ok, llevamos 3 días en el desierto, Moisés nos sacó
de Egipto y nos va a matar de sed. ¿Qué pretende este tipo? Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres sus oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y aquí uno empieza a confundirse. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Aquí hay muchas cosas que decir y no sé exactamente en qué orden decirlas, pero a ver, vamos por parte. Primero, vamos a comenzar por lo primero. Eh, Fíjense que el pueblo reclama contra Moisés, pero no hay un registro de que ese reclamo haya sido malo a los ojos de Dios. No se dice nada. De hecho, al parecer, hasta Moisés lo encuentra justo, porque lo que hace Moisés es clamar a Dios, orar, orar. Comenzó a rezar. Ahora, esto es explicable porque Moisés es el líder del pueblo y un líder tiene responsabilidades. En este caso, evidentemente, era responsabilidad de Moisés darle a beber a los israelitas. Así es que no hay nada intrínsecamente malo en que hayan murmurado contra Moisés. Lo que llama la atención es lo que sigue a continuación. Ok, Moisés clama a Dios y Dios lo que hace no es directamente él endulzar las aguas, sino que le dice a Moisés que haga, ni siquiera que haga algo, le mostró un árbol y Moisés echó el árbol en las aguas y se endulzaron. Entonces, fíjense que Dios no le dice, o sea, no está registrado que Dios le diga a Moisés, echa el árbol a las aguas. No, Dios solamente le mostró un árbol. Y luego de que las aguas se endulzan, empieza una conversa ahí, comienza una explicación acerca de guardar los mandamientos y los estatutos. Los estatutos y las ordenanzas de Dios. Y para finalizar termina con esto de que Dios es sanador. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el árbol con endulzar las aguas? ¿Qué tiene que ver eso con mandamientos? ¿Y qué tiene que ver con Dios sanador? Ok, hay hartas cosas que discutir. Entonces, para discutirlas, y como dije hoy día desde el comienzo, fue una advertencia, hoy día amanecí entre devocional y místico, voy a hacer una discusión entre devocional y mística. Ya no voy a hacer una exégesis académica, ni voy a tratar de averiguar el significado eh, del, del texto para los lectores originales, porque el texto es bastante claro, solamente que en el texto nos surgen preguntas. Ok, entonces en esta lectura entre mística y devocional, ¿qué voy a hacer? Tenemos que eh, recordar algunas cosas importantes. Tengo que contarles algunas cosas importantes. Primero, en toda la literatura judía, es usual encontrar que la Torá
sea simbolizada por el agua, o que haya una relación entre el agua y la Torá. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de vida. Y la propia Torá dice que ella es una fuente de vida. ¿Mm? Moisés le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, en el capítulo 4, si no me engaño, porque es, diciendo de los acerca de los mandamientos, que estos son tu vida. ¿Mm? Estos son tu vida. Por los mandamientos vas a vivir. Y, eh, pero también en la liturgia judía, a veces se relaciona la Torá con el árbol de la vida. De hecho, cuando en la sinagoga, después de la lectura de la Torá, cuando se devuelve la Torá al arca y se cierra el arca, se canta una oración en que Dios dice, vean que les he dado una buena doctrina, ¿no es cierto? Y se dice que la Torá es árbol de vida, es el árbol de la vida. Entonces aquí, en este relato, justamente encontramos estos dos elementos que, eh, que confluyen, que se encuentran. ¿Mm? Que se encuentran entre ellos. Nosotros encontramos que se encuentran. No salió muy bonita la frase, pero en fin, ustedes me perdonan. Entonces, ¿qué tenemos? Los israelitas encuentran agua y uno diría es fuente de vida, pero lo que encuentran son aguas amargas, aguas que no dan vida. Entonces ahora nos vamos a poner homiléticos, nos vamos a poner devocionales de alguna manera. En este mundo, si somos dejados a nuestra suerte, es posible que encontremos lo que parecen fuentes de vida, lo que parecen lugares en que uno puede beber y nutrirse, o en este caso hidratarse, ¿no? Pero resultan ser aguas amargas que en realidad lo que van a provocar es exactamente lo contrario, es exactamente la muerte. Y en este mundo encontramos fuentes de instrucción que en realidad no nos hacen bien. ¿Ok? En este caso, la, eh, las aguas amargas podrían asociarse con toda la magia de los egipcios. Los egipcios tenían sabios, magos, agoreros, ilusionistas, si ustedes quieren. Tenían sacerdotes. Y de hecho ellos combatieron contra Moisés por ocasión de las plagas. Eh, Moisés y Aarón tiraron la vara que se transformó en serpiente y los magos de Egipto hicieron exactamente la misma cosa. Moisés transformó el agua del Nilo en sangre, vamos a ver sobre esto, y los magos hicieron exactamente la misma cosa. Entonces toda la sabiduría de Egipto puede ser considerada como aguas, es una Torá, Torá significa instrucción, es una instrucción. Los egipcios vivían según la instrucción de de sus propias fuentes, pero eran fuertes amargas, lo único que traen es amargura. Pero Dios les muestra un árbol, y recuerden, el árbol también es símbolo de Torá. Les acabo de contar, en la liturgia se compara a la Torá con el árbol de vida. Y Dios le muestra a Moisés una verdadera Torá, y cuando la echa sobre esta fuente, endulza el agua y ahora pueden beber. Es decir, cuando el pueblo ahora tiene contacto con la Torá de Dios, entonces se encuentra fuente de vida. ¿Me están siguiendo el razonamiento? Esto no es literal, esto es una aplicación homilética,
es devocional, es casi místico. ¿Mm? Pero yo les advertí, hoy día me levanté así. Y entonces sí tiene sentido que se empiece a hablar de los estatutos y los mandamientos de Dios, de los estatutos y ordenanzas. Es decir, el propio texto aquí está comparando el endulzar, o por lo menos está poniendo al lado del otro, está yuxtaponiendo, ¿no es cierto? El endulzar de las aguas con el que Dios dé estatutos y ordenanzas. Eso es lo que está diciendo el texto, creo yo, por lo menos desde esta mirada devocional, es que los estatutos y ordenanzas van a permitir encontrar fuentes de vida en este mundo, que a veces es tan oscuro y a veces es tan engañoso. Los estatutos y las ordenanzas de Dios, si ustedes quieren, van a ser la guía, van a ser el ingrediente, va a ser el árbol que va a endulzar las aguas y que nos van a dar vida. Y eso explica el versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Es decir, efectivamente se está hablando de los mandamientos, de los estatutos, de la obediencia a Dios como fuente de salud. Pero no estamos hablando aquí solamente de la salud física, aunque también está hablando de la vida en el sentido pleno, en el sentido íntegro. Es lo que, ok, si ustedes quieren, es lo que da vida espiritual también. Ahora, ¿de qué se trata esto de ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti? ¿Cuáles enfermedades Dios envió a los egipcios? Bueno, sin duda, esto debe ser una referencia a las plagas. Ahora bien, ¿cuál fue la primera plaga? La primera plaga fue tornar las aguas dulces del Nilo, que eran la fuente de vida de Egipto, las tornó en, no solamente en amargas, las tornó en imbebibles, en agua no potable. ¿Por qué? Porque las convirtió en sangre. Y ahora Dios estaba haciendo el milagro inverso. Aguas que eran amargas y por lo tanto no aptas para beber, estaban siendo transformadas en agua potable, en agua dulce, en agua apropiada para dar vida. Entonces, ¿me siguen? ¿Me siguen? Aquí hay una advertencia implícita, es decir, si ustedes oyen a Dios, está escribiendo Moisés, está advirtiendo el pueblo, si oyen a Dios, si le hacen caso a Dios, acuérdense, lo he dicho varias veces, que en hebreo la expresión oír la voz significa hacer caso. Entonces, si ustedes le hacen caso a Dios, hacen lo que es bueno delante de sus ojos, o sea, hacen lo que le agrada a Dios y guardan sus mandamientos, entonces no van a sufrir las maldiciones que tuvo que sufrir o las plagas que tuvo que sufrir Egipto. Pero aquí hay una otra cara de la misma moneda, de la moneda, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa entonces si no oímos atentamente la voz de Dios, si no hacemos lo recto delante de sus ojos, y si no diéremos oídos a sus mandamientos, y si no guardaremos todos sus estatutos? En ese caso uno esperaría que la respuesta fuera
que las enfermedades de Egipto sí cayeran sobre el pueblo. Y esta sea probablemente la primera advertencia que recibe el pueblo de Israel acerca de las bendiciones y las maldiciones del pacto que ellos estaban por, eh, por concretar con Dios. En pocos días más, Israel y Dios iban a firmar un contrato, iban a entrar en un pacto. Y ese pacto tiene consecuencias. De hecho, después en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomios, como hemos estudiado en este canal, se van a mencionar explícitamente las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Y nosotros hemos explicado en este canal que ahí se hacen referencias al exilio babilónico y al segundo exilio que todavía vive el pueblo de Israel. Entonces, claro, obedecer los mandamientos trae como consecuencia vida, desobedecerlos trae como consecuencia sufrimientos terribles. ¿Ok? Entonces lo que estamos descubriendo hasta ahora es que en, en estos versículos, en estos 5 versículos que hemos leído, está resumido todo lo que tiene que ver con el pacto entre Dios e Israel. Lo que Dios pretende es entregarle al pueblo de Israel su Torá. Esa Torá les va a dar vida, va a ser una verdadera fuente de vida para ellos y va a ser fuente no solamente de vida, sino que de todas las bendiciones asociadas. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios en este caso, Dios se manifiesta en este caso como sanador, quiere restaurarnos, en este caso quiere restaurar, comenzar a restaurar la humanidad por restaurando al pueblo de Israel. Los quiere llevar a una condición plena, plena, una, una situación de plenitud, pero el secreto para alcanzar esa plenitud es la Torá. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, estos 5 versículos resumen la intención de Dios con Israel. Con darles la Torá, que significa fuente de vida. Y ahora llegamos al versículo 27, que es el que más me interesa. Verso 27 dice así: Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. A ver, ¿qué me interesa a mí cuántas fuentes de aguas y cuántas palmeras habían en este bendito oasis? No me sirve para nada. No es un dato que sea relevante para la salvación de nadie. No es un dato que vaya a cambiar la ética de nadie. ¿De qué me importa cuántas palmeras había en este oasis? 70 palmeras. Además, ¿qué son 70 palmeras? El pueblo de Israel consistía, ya nos informaron en los capítulos anteriores, en 600.000 hombres adultos, más los niños y las mujeres. Y además estaba todo el ganado. ¿Qué hago con 70 palmeras? No me alcanza sus frutos, no me alcanza para hacer sombra a nadie. ¿En qué puede impresionarnos que hubiese 70 palmeras? Así es que, ya que el sentido simple del versículo es absurdo, vamos a tratar de encontrarle un sentido más profundo. La tradición, la tradición judía en este punto es casi unánime. Consulté a Rashi, al Ramban, Sforno y Ibn Esdra, y todos concuerdan
en que las 12 fuentes de agua se corresponden con las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Es decir, había una fuente de agua para cada tribu, lo que está bien. Eso puede implicar abundancia. Y las 70 palmeras representan, en todos estos comentaristas que nombré, representan a los 70 ancianos de Israel. Israel tenía un consejo de 70 ancianos que después va a ser el Sanedrín. En realidad no eran 70, eran 71, porque el número de participantes, el número de miembros del Sanedrín no podía ser impar para que no hubiese empate en las votaciones. Y entonces los comentaristas dicen, bueno, estas 70 palmeras representan a los 70 sabios, a los 70 ancianos del pueblo de Israel. Y uno dice, sí, está bien. De hecho, los comentaristas lo presentan como un homenaje a los 70 ancianos del pueblo. Pero, 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 hay algo que está faltando. No crean, hay algo que... Ah, no parece una explicación muy cerrada. Yo aquí voy a atreverme a avanzar una, una explicación o una interpretación que puede ser aún más descabellada, pero que a mí me hace más sentido. Pero por supuesto es mi interpretación. De hecho no tiene ningún apoyo ni en la tradición, ni en los comentarios, ni nada de eso. Pero es mi interpretación. Hagan con ella lo que quieran. Les propongo lo siguiente. Les propongo que efectivamente las 12 fuentes se correspondan con las 12 tribus de Israel. Y las 70 palmeras. Bueno, ¿de dónde nos suena el número 70? ¡Ajá! Génesis capítulo 10. No se los voy a mostrar ahora, pero en Génesis capítulo 10 se nombra el origen de las naciones del mundo. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas son? Sí, efectivamente 70. Y en toda la tradición judía se habla de las 70 naciones. Por supuesto, son naciones paradigmáticas, no tienen por qué corresponderse con los pueblos y los países. De hecho, los países, ¿hay cuánto? 200 países en el mundo de ese orden, ¿no? Pero estas son las 70 naciones fundacionales, es decir, donde está la esencia y la misión de la humanidad. Las 70 naciones van a fallar en el sentido de seguir los caminos de Dios, y Dios va a tener que inventar otro pueblo, el pueblo de Israel, para poder ser luz a las naciones. Vamos a volver a eso. Pero existen 70 naciones paradigmáticas en el mundo de la Torá. Así es que yo propongo que estas 70 palmeras en realidad significan las 70 naciones. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la interpretación entonces? Bueno, otro dato importante. Dice el versículo 27, y llegaron a Elim. En hebreo dice, Vayabou Elimá. Elimá es la palabra Elim más un sufijo, la letra Hei, que actúa como sufijo, que es un sufijo que indica dirección. Entonces, el comienzo del versículo debería traducirse literalmente como y vinieron hacia Elim. Y llegaron a Elim. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Es que con las mismas letras que uno escribe Elimá, uno puede escribir la palabra Elohim. Es decir, Elimá es una permutación de las letras del, del,
de la palabra Elohim. Entonces uno podría, místicamente, dar vuelta a las letras y leer y vinieron a Dios. Y allí había 12 fuentes de agua. ¿Ven que las cosas están tomando un poco más de sentido? Entonces vamos a leerlo así. El versículo iba a decir, y llegaron a Dios, y vinieron a Dios, y allí había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Es decir, en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el ideal de Dios, en lo que Dios espera de cómo sea el mundo, en su sueño de mundo, en el sueño de mundo de Dios, lo que hay son 12 fuentes de aguas, las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras que crecen, que se desarrollan, que viven plenamente, alimentadas por las 12 fuentes. Y las 70 palmeras, las 70 naciones, viven en armonía y nutridas por las 12 fuentes, las 12 tribus de Israel. Que es exactamente el panorama que nos muestra, por ejemplo, el capítulo 2 de Isaías, cuando dice que las naciones van a decir finalmente en la época mesiánica, vamos a la casa, al templo del Dios de Jacob. Y se nos dice también que de Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra de Jehová. Y que las naciones van a andar en la luz y en los caminos de Dios, porque desde Sión y desde Jerusalén les van a enseñar la Torá. Fantástico. Entonces lo que estoy proponiendo es que en estos 8 o 7 versículos que hemos leído, o 6 versículos que hemos leído, está contenido metafóricamente todo el plan de Dios. El plan de Dios es darle a Israel la Torá con sus mandamientos para que ellos tengan vida y transformarlos a ellos, a cada tribu, en fuente de vida y tener así 12 fuentes de agua pura, de agua limpia, de agua dulce que se puede beber, y esas fuentes van a darle vida a las 70 naciones del mundo. Ese es el plan de Dios. Y por supuesto, si tú eres creyente, estás metido en este plan. Si tú eres creyente también, tienes esta parte en la misión de transformar este mundo en un mundo donde todas las naciones puedan vivir en paz, donde se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, ¿no es cierto?, que las naciones van a transformar sus espadas en arados y ya no van a entrenarse más para la guerra. Cada persona que recibe el conocimiento de Dios está involucrada en esta misión de transformar el mundo, de repararlo, de hacerlo un lugar mejor. Espero que les haya gustado, espero que este video sirva de tema de conversación, por último para para chismotear, ¿no? Para decir, mira las cosas que se le ocurren a este tipo. ¿Eh? Mira cómo puede ser tan bruto. Ok, pero en fin, disfrútenlo. Espero que les haya gustado y no me queda más que decirles Shabbat Shalom y que Dios nos bendiga a todos. Chao.